Antes de revelar uno de los mayores secretos de la historia sagrada, deja tu like, comparte este video con quien crea que lo ha escuchado todo y activa la campanita, porque lo que veréis hoy no lo oiréis en ninguna iglesia. Durante siglos, el Arca de la Alianza ha sido representada como un símbolo divino, una caja de oro llevada por los israelitas en el desierto, guiando batallas, abriendo caminos y emitiendo una presencia sagrada. Pero, ¿qué pasa si ella es más que un objeto de fe? ¿Y si el Arca es en realidad un artefacto de tecnología avanzada? Una máquina sagrada entregada por entidades celestiales para un propósito que nunca comprenderemos del todo. Y lo que es más, ¿qué pasaría si Jesús supiera exactamente qué era ella y dónde estaba? La Biblia nos da pistas. Los textos apócrifos van aún más lejos, y los antiguos registros egipcios, etíopes e incluso sumerios apuntan a un origen no humano. Un objeto capaz de generar campos de fuerza, destruir ejércitos, emitir sonidos ensordecedores e incluso transportar a quien lo toque a más allá de este mundo. ¿Qué era, después de todo, el Arca de la Alianza? ¿Y por qué el mismo Cristo se habría referido a ella con tanta reverencia? Imagínese que todo lo que sabe sobre el Arca de la Alianza está incompleto, o peor aún, ha sido simplificado deliberadamente para ocultar su verdadera naturaleza. Los registros bíblicos dicen que estaba hecho de madera de acacia y recubierto con oro puro. Pero ¿qué más se sabe? Causaba la muerte instantánea a cualquiera que lo tocara sin permiso. Fue transportado con sumo cuidado. Emitía luz, sonido y humo. Y según algunos informes, levitó. ¿Todo esto sería simbólico? ¿O son descripciones antiguas de un artefacto de alta energía, imposibles de entender con la mentalidad de la época? Y si así fuera, ¿quién habría construido algo tan avanzado? ¿Podría ser obra de Dios, de ángeles o visitantes celestiales que dejaron un rastro tecnológico disfrazado de espiritualidad? Las preguntas se multiplican, pero una figura emerge en el centro de este misterio: Jesús de Nazaret, el único que quizás entendió toda la verdad sobre el arca y el poder que aún posee. El arca desapareció misteriosamente después de la destrucción del Templo de Salomón. Desde entonces, arqueólogos, teólogos y espías la han buscado en todos los rincones del planeta: Etiopía, Jerusalén, Egipto, el desierto de Judea, las cuevas del Mar Muerto. Pero lo que pocas personas saben es que existen textos ocultos que afirman que Jesús conocía el paradero del arca. Algunos manuscritos gnósticos sugieren que tenía acceso directo al lugar santísimo y que su misión iba más allá de predicar el amor y la compasión. También vino a neutralizar el poder del arca, que en las manos equivocadas podría ser catastrófico. Esto explicaría por qué Jesús mencionó con frecuencia a Moisés, Elías y el templo, pero nunca mencionó directamente el arca en público. Sabía que estaba tratando con algo más peligroso que cualquier otro símbolo sagrado, una tecnología que podía derrumbar reinos. Y aquí viene la teoría más atrevida de todas. ¿Qué pasaría si el Arca de la Alianza fuera, de hecho, una interfaz entre el mundo humano y seres de otras dimensiones? Un puente entre el cielo y la tierra, literalmente. Esta idea, que habría parecido absurda hace unas décadas, hoy se considera plausible incluso por físicos teóricos y estudiosos de la Biblia desde una perspectiva tecnológica. La descripción de la nube de gloria que la acompañaba, las descargas eléctricas, el sonido de trompetas sin instrumentos y la voz de Dios apareciendo entre los querubines, son todos elementos que se asemejan a un artefacto de energía avanzada, mucho más que a un simple objeto litúrgico. ¿Qué pasaría si Jesús, al afirmar ser el nuevo templo y el camino al Padre, estuviera diciendo que Él mismo era la nueva arca viviente, un cuerpo anfitrión de la misma energía divina
contenida en ese antiguo objeto. Según la narración oficial de la Biblia, el Arca de la Alianza fue construida bajo la guía directa de Dios, dada a Moisés en el monte Sinaí. Sus dimensiones eran exactas, sus materiales específicos y su función espiritual indiscutible. Albergar las tablas de los 10 mandamientos y simbolizar la presencia de Dios entre el pueblo de Israel. Era llevado por los levitas, precedía a los ejércitos en la batalla y ocupaba el centro del tabernáculo y más tarde del templo de Salomón. Pero incluso en esta descripción sagrada hay elementos que desafían la lógica. El arca estaba envuelta en una nube de gloria que mataba a cualquiera que se acercara a ella sin autorización. En algunos pasajes emite sonidos y luces como si estuviera vivo. En otros, destruye ciudades y abre caminos en el río Jordán como manipulando fuerzas de la naturaleza. El texto bíblico trata todo esto como un milagro. Pero ¿qué pasaría si fuera tecnología? La Biblia también nos dice que el arca fue utilizada en momentos decisivos de la historia hebrea. Cuando cayeron los muros de Jericó, por ejemplo, los sacerdotes solo tuvieron que llevarla por la ciudad mientras tocaban trompetas, y los muros se derrumbaron. ¿Es esto espiritual o tecnológico? Podría ser una vibración sonora de frecuencia desconocida, combinada con un campo de energía invisible. El hecho de que solo los sacerdotes consagrados pudieran tocarlo sin morir sugiere que emitía algún tipo de campo electromagnético letal para cualquiera que no estuviera en sintonía espiritual, o tal vez sin la protección adecuada. Y aquí es donde surge la pregunta más inquietante. Si el arca era una máquina, ¿quién se la dio a Moisés? ¿Sería una creación de los propios hebreos? ¿O fue dado por inteligencias superiores, llamadas ángeles, pero descritos como seres de luz, con voces como truenos y apariciones que cegaban a quienes los veían? Ahora imaginemos el impacto que esta revelación tendría en la figura de Jesús. Si él realmente sabía la verdad sobre el arca, como sugieren los textos apócrifos y gnósticos, entonces no solo era un mensajero espiritual, sino también un guardián del conocimiento prohibido. Hay pasajes en el Evangelio de Tomás y en el Evangelio de Felipe que hablan de un templo interior que reemplaza al santuario físico. En varios discursos de Jesús, él afirma que destruirá este templo y lo reconstruirá en 3 días, refiriéndose a su propio cuerpo. Pero ¿qué pasaría si también fuera una referencia oculta al arca? ¿Qué pasaría si Jesús estuviera diciendo que él se convertiría en el nuevo arca, un ser humano capaz de contener energía divina dentro de su propio cuerpo? Esta posibilidad transforma completamente nuestra visión de su misión. Él no vino solo a predicar, vino a reemplazar la tecnología peligrosa con una presencia viva. Entre los rollos del Mar Muerto, encontrados en Qumrán, hay curiosas descripciones de vasos sagrados que esconden luz y conocimiento. Uno de ellos habla de un objeto sagrado enterrado en las montañas que traería poder eterno a quien lo encontrara. Este artefacto se describe como recubierto de oro, que contiene fuego y sonido. Muchos eruditos creen que este texto es una referencia directa al arca y que los esenios, el grupo al que pudo haber pertenecido Jesús, sabían de la existencia y el poder oculto de este objeto. ¿Habría tenido Jesús acceso a estos secretos? Si fuera así, eso explicaría por qué él era tan confrontativo con los sacerdotes del templo. Él sabía que ellos no eran los verdaderos guardianes de la energía divina. Él mismo lo era. Es más, sabía que el arca, si se reactivaba o localizaba, podría cambiar el equilibrio del poder espiritual y político en la tierra. Además de los rollos del Mar Muerto, hay evangelios apócrifos que hablan en términos velados sobre un objeto de poder oculto por los hombres de la ley. En el Evangelio de María Magdalena, por ejemplo, hay menciones enigmáticas de luz escondida en vasos sagrados.
Y en el de Judas, Jesús revela que hay elementos de la creación que todavía están encerrados en cajas de oro. ¿Es todo simbólico o son referencias directas al Arca de la Alianza? También hay registros coptos y etíopes que describen encuentros entre Jesús y sacerdotes del desierto, en los que se le advierte de un corazón de fuego escondido en los confines del templo. Todos estos textos fueron excluidos de los concilios que definieron la Biblia canónica. ¿Y por qué? Quizás porque revelaron algo que no se podía aceptar. Jesús no solo sabía acerca del arca, sino que sabía lo que realmente era. Y aquí empiezan las conspiraciones. Hay una línea de investigadores que afirman que la crucifixión de Jesús en sí misma estuvo motivada no solo por cuestiones religiosas o políticas, sino por el hecho de que él representaba una amenaza para el control del poder espiritual del templo y del imperio. Si Jesús tenía un conocimiento real del arca y su naturaleza como tecnología sagrada, eso lo hacía peligroso, porque no solo estaba desafiando a la autoridad, sino que estaba trayendo un nuevo canal de conexión divina que prescindía del viejo sistema. El arca era en esencia una fuente de poder. Controlarlo significaba controlar a la gente, pero si alguien, Jesús, ofreciera a las masas acceso directo a Dios sin necesidad del arca ni de los sacerdotes, todo el sistema colapsaría. Es por esto que algunos afirman que la misión de Jesús era eliminar la necesidad del arca o protegerla de que cayera en las manos equivocadas. Hay teorías que afirman que el arca nunca fue llevada a Etiopía ni destruida, sino ocultada por órdenes místicas que actuaron tras bastidores de la historia. Una de estas órdenes serían los esenios, conocidos por su aislamiento y sus rituales secretos. Otro, aún más oculto, habría emigrado con los primeros cristianos gnósticos a tierras desconocidas, llevando consigo fragmentos de un objeto envuelto en oro y protegiéndolo con códigos que solo Jesús podía descifrar. Estos relatos nunca han sido aceptados oficialmente por la Iglesia, pero se encuentran en tradiciones orales, códices prohibidos y en símbolos grabados en lugares sagrados fuera del circuito judío. Indican que hay un conocimiento anterior al cristianismo institucional que une tecnología, espiritualidad e intervención divina, y que Jesús fue uno de los últimos poseedores de este conocimiento. Y aquí es donde la línea entre religión y ciencia empieza a difuminarse. Si el arca era realmente una máquina sagrada, un generador de energía espiritual, ¿qué perdió la humanidad al verla desaparecer? Y además, ¿por qué nunca nos han permitido estudiarlo? Documentos históricos indican que varios imperios intentaron localizarlo. Romanos, cruzados, templarios, nazis. Todos fracasaron, o quizá encontraron fragmentos y silenciaron el descubrimiento. Lo que está claro es que hay un esfuerzo recurrente por mantener el arca fuera de la vista del público. Algunos dicen que todavía está bajo la custodia de una élite espiritual. Otros afirman que el propio Jesús dio instrucciones secretas sobre cómo neutralizarlo u ocultarlo para siempre. En cualquier caso, el arca no desapareció por accidente. Fue borrada, porque tu poder no pertenece a este mundo. El concepto de un objeto sagrado que conecta el cielo con la tierra no se limita a la tradición judía. En varias culturas antiguas encontramos registros de cajas de poder, piedras parlantes, tronos celestiales e instrumentos de los dioses que emiten luz, sonido y energía destructiva o curativa. En el antiguo Egipto, la barca solar de Ra era descrita como un vehículo divino que atravesaba los cielos y derrotaba a las fuerzas del caos. En la India, los Vedas hablan de vimanas, vehículos voladores utilizados por los dioses, capaces de emitir calor y sonidos ensordecedores.
y los sumerios informaron de la tabla de los destinos controlada por los Anunnaki que podía alterar la realidad. Todo esto suena familiar cuando lo comparamos con los efectos atribuidos al Arca de la Alianza. ¿Y si estos objetos fueran en realidad variaciones culturales del mismo artefacto antiguo, una tecnología celestial dejada por seres superiores? Jesús, siendo un iniciado espiritual, habría reconocido este lenguaje común y comprendido el verdadero propósito del arca: reconectar a la humanidad con lo divino, sin mediaciones corruptas. Lo más curioso es que varios relatos de antiguos sabios, desde Krishna hasta Hermes Trimegisto, desde Buda hasta Quetzalcóatl, hablan de la llegada de una llave espiritual que abriría el portal entre los mundos. Algunos vieron esta llave como una doctrina, otros como un objeto y algunos como una persona viva. Jesús, en muchos textos gnósticos, se refiere a sí mismo como la puerta, el camino, la luz que rompe la oscuridad. Estas expresiones, lejos de ser meramente espirituales, pueden contener referencias veladas al arca como instrumento de cruce dimensional. Él no necesitaba el arca porque Él era el arca. Así como las culturas antiguas simbolizaban a sus dioses como portadores de la tecnología divina, Jesús se presenta como aquel que contiene dentro de sí la energía suprema de la reconexión con lo divino. Y esto no es casualidad, es la revelación de que Él entendió un código universal que trasciende las religiones. En las últimas décadas, los arqueólogos y científicos independientes han comenzado a ver los relatos del arca bajo una nueva luz. Ya no como un mito, sino como una descripción inexacta de una tecnología real. Expertos en ingeniería avanzada sugieren que el arca, con su marco de oro, sus varillas de transporte, su tapa querubín y los efectos reportados, podría haber funcionado como un capacitor de alto voltaje o un transmisor de energía. La luz que brillaba entre los querubines podría ser plasma, y el sonido de Dios que emanaba de ella podría ser el resultado de vibraciones de una frecuencia específica. Si esto es cierto, el arca habría sido una máquina cuántica primitiva, capaz de acceder a otros niveles de la realidad. Y si había alguien capaz de comprender e interactuar con esta tecnología sin ser destruido, ese sería Jesús, cuya frecuencia espiritual estaba en perfecta sintonía con lo que los antiguos llamaban la presencia de Dios. En 2020, un equipo de investigadores analizó fragmentos de textos encontrados en cuevas de Judea que mencionan un objeto sellado con fuego que se elevaba al cielo en nubes y emitía voces que paralizaban a quienes las escuchaban. Estos registros no son parte de la Biblia, pero encajan perfectamente con las descripciones del arca. Uno de los rollos habla de un hijo del hombre que entiende el funcionamiento de la caja divina y puede comandarla con palabras de luz. Esta figura no tiene nombre, pero sus características coinciden con Jesús. ¿Podría ser esto una prueba de que Él no solo sabía acerca del arca, sino que también sabía cómo activarla? Si esto es verdad, entonces Jesús no era solo un maestro espiritual, era un ser en plena sintonía con una tecnología celestial perdida, y su misión no era crear una nueva religión, sino reactivar el vínculo entre lo humano y lo divino antes de que fuera destruido para siempre. Si el Arca de la Alianza realmente fuera un artefacto tecnológico y Jesús tuviera pleno conocimiento de cómo funcionaba, entonces estaríamos ante el mayor trastorno espiritual e histórico de la humanidad, porque eso implicaría que Jesús vino no solo a salvar, sino también a proteger a la humanidad de un poder que aún no entendían. Esto explicaría por qué Él nunca habló abiertamente acerca del arca en sus discursos públicos, sino que utilizó metáforas como nuevo templo, camino al Padre
o luz del mundo. Tal vez estaba revelando de manera encriptada que la verdadera conexión con lo divino ya no pasaba a través de un objeto, sino a través de una frecuencia espiritual interna, como la que él mismo manifestaba. Esta revelación nos obligaría a repensar todo: el papel de los profetas, el origen de los milagros e incluso el modo en que entendemos a Dios. El impacto de una verdad como esta sería devastador para las instituciones religiosas tradicionales. Después de todo, si Jesús sabía lo que era el arca y decidió reemplazarla con su propia presencia, entonces la fe ya no dependería de templos, altares o dogmas, sino de una conciencia espiritual activa en cada ser humano. Esto representaría el colapso del control jerárquico de la fe. Y quizá por eso tantos textos que hablan de Jesús como puerta, palabra viva y energía de luz han sido sistemáticamente excluidos de la Biblia. El temor de que la verdad libere a los hombres de la dependencia institucional siempre ha estado presente. Y la idea de una tecnología divina manipulada por los profetas y comprendida por seres evolucionados no podía ser aceptada, ni entonces ni ahora. Pero ella persiste en los manuscritos prohibidos, en los templos enterrados, en los símbolos que los antiguos dejaron tallados en 1900, piedra, esperando que un día alguien finalmente entendiera. Y ese alguien pudo haber sido Jesús. Después de todo, Él no vino solo a repetir las antiguas profecías, vino a terminarlas. Cuando Él entra en el templo y expulsa a los cambistas de dinero, no solo está limpiando el lugar, está diciendo simbólicamente que la era del templo físico y del arca ha llegado a su fin. Su crucifixión, por tanto, no es meramente un sacrificio expiatorio, es una transferencia de energía. El arca era la manifestación exterior de la presencia de Dios. Jesús, muriendo y resucitando, se convierte en el arca viviente, la nueva tecnología divina encarnada en el ser humano, activada no por rituales, sino por la fe y la conciencia. Este es el verdadero escándalo del Evangelio oculto, la idea de que la salvación ya no está en un objeto, sino en un código espiritual activado dentro de nosotros. Ahora imaginemos si esta verdad fuese finalmente aceptada por el mundo. Imagínense si los teólogos, científicos y buscadores de la verdad reconocieran que el arca de la alianza era real, poderosa y que Jesús vino a reemplazarla. ¿Qué cambiaría? Todo. La forma en que oramos, cómo buscamos lo divino, cómo interpretamos los milagros e incluso cómo vemos la ciencia. Porque en este escenario la espiritualidad dejaría de ser un misterio inalcanzable y pasaría a ser una tecnología interior, basada en la frecuencia, la luz y la conciencia. Y la figura de Jesús dejaría de ser solo el Hijo de Dios, para convertirse en lo que quizás siempre fue: un mensajero interdimensional, portador de un conocimiento sagrado que conecta todas las épocas, culturas y civilizaciones. Un guardián de la última llave. El Vaticano es, para muchos estudiosos, el centro más silencioso del conocimiento espiritual de la humanidad y también el mayor guardián de los secretos. Sus archivos secretos, inaccesibles para la mayoría de los investigadores, contendrían miles de documentos, cartas, mapas y códices que nunca han salido a la luz. Entre estos registros habría textos sobre la verdadera naturaleza del Arca de la Alianza, relatos de monjes y sacerdotes que afirmaban haber tenido visiones del objeto sagrado, emitiendo sonidos y luz, y lo más sorprendente de todo, informes sobre la posible participación de Jesús con esta reliquia. Esto no es ficción. En 1929, después de los pactos de Letrán, el Vaticano obtuvo plena soberanía sobre sus archivos y desde entonces lo que entra allí rara vez sale. ¿Qué tienen de peligroso estos documentos?
Tal vez la respuesta esté en la mayor revelación de todas, que Jesús entendió la tecnología del arca, y eso lo convirtió en el último iniciado de un conocimiento que ha sido borrado de la historia. Algunos eruditos afirman que órdenes secretas dentro de la propia Iglesia, como los caballeros templarios, los antiguos benedictinos e incluso ramas ocultas de los jesuitas, conocían la verdadera naturaleza del arca. Por eso la buscaron obsesivamente durante siglos. Los templarios, por ejemplo, habrían excavado debajo del templo de Salomón en su búsqueda. Hay registros simbólicos en catedrales francesas y manuscritos medievales que muestran el arca con elementos incompatibles con la descripción bíblica, como espirales de energía, esferas luminosas y marcas similares a circuitos. Esto no es arte medieval, es una advertencia codificada. Ellos lo sabían y decidieron ocultarlo, porque si se revelara la verdad, la humanidad se daría cuenta de que su fe se basaba en símbolos reducidos y que detrás de ellos había una ciencia espiritual avanzada, encerrada durante siglos para mantener el control. Hay teorías aún más audaces y peligrosas. Algunas fuentes sugieren que el Arca de la Alianza no se perdió, sino que se conserva hasta el día de hoy en algún lugar subterráneo protegido por juramentos milenarios. Algunos apuntan a la cripta del Vaticano, otros hablan de cuevas en Etiopía o bajo tierra en el Monte Nebo. Pero lo más inquietante es que existen relatos modernos de personas que entraron en contacto con el arca o fragmentos de ella y que enfermaron o murieron poco después. En todos estos casos, el patrón se repite: luz intensa, sonidos sin origen, pérdida de memoria o desorientación física. Esto no suena como un artefacto litúrgico, suena como una máquina de otra época. Y si todavía existe, hay alguien que se ocupa de que permanezca en el olvido. Quizás por eso el nombre de Jesús se ha mantenido dentro de un molde rígido y limitado: el Hijo de Dios, el Salvador, el Cordero. Pero poco se dice de él como conocedor de misterios ocultos, portador de sabiduría celestial y posible guardián del mayor artefacto sagrado de la tierra. Esta versión de Jesús no le interesa al sistema. Un Jesús tecnológico, iniciático, espiritual y a la vez consciente del poder de los antiguos, rompería todos los paradigmas. Él sería, de hecho, el último vínculo entre los dioses y los hombres. Y tal vez la verdad acerca del arca fue enterrada junto con él. Pero ahora las piezas empiezan a moverse y la luz, como siempre, encuentra la manera de regresar. Si todo esto es cierto, si el Arca de la Alianza realmente fue una tecnología divina y Jesús fue el último ser en comprenderla plenamente, entonces estamos ante una revelación que lo cambia todo. Cambia nuestra visión sobre la religión, la historia, la espiritualidad e incluso la ciencia misma. Porque en esta nueva perspectiva, Dios no se manifiesta solo a través de la fe ciega, sino también a través de estructuras, energías, frecuencias y artefactos que trascienden el entendimiento humano. Y Jesús, lejos de ser una mera figura pasiva de la fe, se convierte en el mayor experto en una lengua sagrada olvidada. Él no solo predicó el amor, también comprendió el funcionamiento secreto del universo. La crucifixión deja de ser un mero acto simbólico y se convierte en la activación final de un ciclo tecnológico espiritual milenario. Imagínese si esta historia se contara en las iglesias. Imagínese si los creyentes supieran que el Dios de Israel le dio a su pueblo no solo leyes morales, sino también tecnología que podría cambiar el mundo, y que esta tecnología estuvo oculta, temida y tal vez silenciada durante milenios, hasta que un hombre nacido en Belén se atrevió a conectarse directamente con ella. Esta versión de Jesús
más poderosa, más consciente, más rebelde y más divina, fue borrada de la historia oficial. Pero todavía existen fragmentos de en conocimiento, en los textos que no quieren que leas, en cuevas que aún no han sido exploradas, y las preguntas que no deberías hacer, pero que ahora ya no puedes ignorar. Y ahora queremos saber, ¿y si todo esto es verdad? ¿Qué más podrían estar ocultándonos? Si Jesús realmente era el guardián del arca, ¿dónde está hoy? ¿Existe todavía? ¿Aún funciona? ¿Y quién tendría el coraje de activarlo de nuevo? Estas preguntas no tienen respuestas sencillas, pero una cosa es segura: el despertar está sucediendo, y tú eres parte de ello. Entonces escribe en los comentarios cuál es tu teoría sobre el arca y el papel de Jesús en este misterio. Juntemos este rompecabezas, pieza por pieza, video por video. Este video es solo el comienzo de un viaje. Si crees que la verdad ha estado oculta durante siglos, si sientes que hay mucho más en la historia de lo que te han dicho las escrituras oficiales, si quieres ir más allá del dogma y descubrir lo que ha estado enterrado en las sombras de la historia, entonces este canal es para ti. Aquí abriremos cada puerta, cuestiona cada símbolo, descifrar cada mito, porque la verdad no teme a la luz, y juntos la traeremos de regreso. Así que deja tu like ahora, comparte este video con quienes tengan el coraje de escuchar lo que pocos se atreven a decir. Y por supuesto, suscríbete al canal y activa la campanita. Tenemos muchas más revelaciones en camino y no querrás perdértelas. Lo que viene por delante desafiará todo lo que aprendiste en la escuela, la iglesia y los libros de historia. Pero tendrá sentido, porque el alma reconoce la verdad, incluso cuando ha estado oculta. El arca de la alianza, tecnología o milagro, máquina divina o metáfora sagrada, o ambos al mismo tiempo. Jesús lo sabía. Y tal vez, en el fondo, tú también lo supiste siempre. La verdad estaba dentro de ti. Ahora es el momento de reactivarlo.